que contiene la ley para prevenir el desperdicio de alimentos y fomentar su aprovechamiento en el estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro reglamento. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me autorice presentar una síntesis del dictamen en referencia, toda vez que el mismo se encuentra publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, a la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley para prevenir el desperdicio de alimentos y fomentar su aprovechamiento en el estado de Zacatecas. Visto y estudiado que fue el documento en cita, sometemos a la consideración del Pleno el presente dictamen. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza en el artículo 4, párrafo 3, el derecho a la alimentación. Sobre el particular resulta pertinente señalar que en nuestra Constitución estatal este derecho humano fue incorporado desde el año de 1998 y se encuentra consagrado en el artículo 26. Conforme a las citadas normas constitucionales, la ley para prevenir el desperdicio de alimentos y fomentar su aprovechamiento en el estado de Zacatecas viene a ser un instrumento más del Estado para asegurar la consecución efectiva del derecho a la alimentación. Por tanto, esta comisión dictaminadora considera oportuna y necesaria la integración de esta norma secundaria a nuestro marco jurídico estatal. La Suprema Corte ha emitido diversas ejecutorias relativas al derecho a la alimentación. En una de ellas ha señalado que el núcleo esencial de tal derecho está conformado por dos elementos: la disponibilidad de alimentos y la accesibilidad a ello. Este último se integra a su vez por la accesibilidad económica y la accesibilidad social. Conforme a ello y de acuerdo con nuestro más alto tribunal, el derecho a la alimentación se garantiza cuando cualquier persona tiene acceso a una alimentación adecuada o bien cuenta con los recursos económicos para ello. En el mismo sentido, consideramos adecuado precisar algunos de los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, en los cuales se reconoce el derecho humano a una alimentación adecuada, como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada el 10 de diciembre de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 3 de enero de 1976, ratificado por México en 1981. En tales términos, la pérdida y desperdicio de alimentos son acciones que impiden el respeto pleno del derecho a la alimentación. Virtud a ello, resulta indispensable establecer medidas que posibiliten la disminución de estos fenómenos, pues en muchas ocasiones los productores o empresas minoristas no encuentran un mecanismo para distribuir alimentos próximos a caducar. Conforme a ello, el Estado se encuentra obligado a establecer las condiciones para evitar, reducir, prevenir el desperdicio de alimentos que pueden ser entregados a personas que carecen de los medios para acceder a ellos. En el mismo sentido, debe señalarse que los particulares son corresponsables de este tipo de fenómenos. Virtud a ello, resulta indispensable sentar las bases para que, en la medida de lo posible, los productores, proveedores, empresas minoristas cuenten con alternativas que eviten la pérdida o el desperdicio de alimentos a través de mecanismos que posibiliten su entrega o personas que lo necesitan. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que en el mundo hay en 820 millones de personas que pasan hambre, lo que sin duda es una llamada de atención urgente para modificar nuestra cultura alimentaria. Por lo que se refiere a nuestro país, según datos de la Sedesol, en México se desperdicia el 37% de los alimentos que se producen. Esto es 10.431.000 toneladas al año, lo que sería suficiente, de acuerdo con la referida dependencia, para evitar el hambre que padecen 7 millones de mexicanos.
Con tal contexto, autoridades y ciudadanos somos corresponsables en la búsqueda de alternativas de solución en este problema y en este sentido, la iniciativa que hoy se dictamina de manera positiva constituye sin duda un avance importante, toda vez que en su artículo se precisan obligaciones y compromisos tanto para el gobierno como para la sociedad civil. Finalmente, expresar que la iniciativa que se dictamina contribuye a la consecución de los objetivos formulados en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en el eje estratégico 2, respecto a la seguridad humana, donde se plantea lo siguiente. 2.2, pobreza y desigualdad. Objetivo específico, reducir la proporción de niñas, niños, mujeres y hombres de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones. Por otro lado, en el marco de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, los poderes legislativos locales y nacionales de diferentes países latinoamericanos han participado activamente en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, Hambre Cero, de desarrollo a través del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, organización que busca construir compromisos políticos en los países y en la región en torno a la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. En México, este Frente Parlamentario contra el Hambre fue instalado en diciembre del año del 2011. El Senado de la República ratificó sus compromisos el 28 de abril del 2016 y la Cámara de Diputados el 6 de julio del mismo año. Desde entonces y hasta la fecha, el Poder Legislativo Federal ha venido realizando diferentes proposiciones, planes de trabajo y otras actividades encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones que México como Estado parte adquirió. Por lo anterior, y para esta dictaminadora resulta primordial emitir una ley secundaria que fomente la donación altruista de alimentos, regule su aprovechamiento, prevenga el desperdicio y organice las actividades que de manera dispersa ya se realizan en la entidad. Todo esto con el objetivo de coadyuvar con los nobles compromisos que México en materia alimentaria ha adoptado. En este sentido, con la aprobación de la ley para prevenir el desperdicio de alimentos y fomentar su aprovechamiento en el estado de Zacatecas, nuestra entidad contribuye al cumplimiento de los compromisos asumidos en los distintos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, a fin de garantizar alimentos asequibles, nutritivos y de calidad para toda la población. En el programa sectorial de Desarrollo Social 2017-2021 del Gobierno del Estado de Zacatecas, de acuerdo con la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se precisa que en el Estado hay 263,600 zacatecanos con carencias alimentarias, 418,300 habitantes no contaron con ingresos suficientes para comprar la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. Y en el tercer trimestre del 2016, el 50.1% de la población no pudo adquirir una canasta alimentaria con su ingreso laboral. No obstante que la tendencia de desnutrición de los ámbitos nacionales y local ha venido disminuyendo, estamos obligados a garantizar el pleno derecho a la alimentación. Para contribuir a ello, en Zacatecas existe un banco de alimentos desde 1999 que hace una extraordinaria y noble labor. Está constituido como asociación civil y surge con la idea de recuperar alimentos que no se comercializan, pero sí son consumibles. El Banco de Alimentos acopia, selecciona, empaca y distribuye todo tipo de productos alimenticios orientados a la gente en condición de pobreza. Los principales benefactores de dichos productos son las industrias alimentarias, tiendas de autoservicio, agroindustriales, asociaciones de agricultores, uniones de comerciantes y aduanas mexicanas. La infraestructura con la que cuenta es una bodega de 1,200 metros cuadrados con cuartos de conservación y congelación, un equipo de elaboración de tortillas y un comedor popular que atiende de manera gratuita alrededor de 140 personas. Actualmente atiende a 29,851 personas en situación de vulnerabilidad de diversas colonias, comunidades, centros de rehabilitación, instituciones públicas y sociales, asilos y comedores para el presente año.
y comedores, y para el presente año se fijó como meta apoyar a 50,000 personas en toda la entidad. No obstante, la gran labor que hacen este tipo de asociaciones civiles enfrentan diferentes situaciones que dificultan sus actividades. Por ejemplo, la falta de un marco legal y de apoyo financiero a sus productos de infraestructura. Virtud a ello, para esta dictaminadora es de vital importancia legislar en materia alimentaria, aprobando una ley que coadyuve a la labor social que realizan los bancos de alimentos, con el propósito de analizar minuciosamente la iniciativa que nos ocupa. Se llevaron a cabo las acciones siguientes. Número 1, un minucioso ejercicio de derechos comparando con leyes afines de los estados de Aguascalientes, la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. 2, se realizaron 3 reuniones de trabajo con el presidente de Banco de Alimentos de Zacatecas, don Luis Antonio Martínez Díaz, y personal de la institución para conocer las actividades que cotidianamente realizan y empatarlas en el articulado de la iniciativa. 3. Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con el equipo técnico de la legislatura y esta comisión dictaminadora. De tales reuniones de trabajo se desprenden los siguientes resultados. Se incorpora el fundamento constitucional para la emisión de la ley. El control del padrón alimentario de donadores lo maneja la Sedesol por ser la dependencia coordinadora de esta ley. En la integración de la Comisión Estatal para prevenir el desperdicio de alimentos y fomentar su aprovechamiento se incorpora la participación de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Obras Públicas, así como un representante de los bancos de alimentos en la entidad. Se precisa que las reuniones de la Comisión Estatal podrán asistir representantes de otros bancos de alimentos, asociaciones de hoteles, moteles y restaurantes establecidos en la entidad, así como a representantes de otras organizaciones sociales y privadas. Se integran conceptos de alimentación tomados de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Se otorgan atribuciones más afines a su objetivo, tanto a la Secretaría de Desarrollo Social como al sistema DIF estatal. Se crea la Semana de la Donación Altruista de Alimentos organizada por el DIF estatal. Se asignan atribuciones específicas a la Secretaría del Campo. Se otorgan mayores atribuciones a los bancos de alimentos en materia legal, sanitaria y de fomento. Se establece el cobro del 10% del valor de los productos alimenticios conseguidos en donación a favor del Banco de Alimentos para financiar sus gastos corrientes. Instituye financiamiento público a bancos de alimentos para proyectos de infraestructura. Prohíbe el uso lucrativo, económico o electoral de los alimentos donados y para las sanciones remite a las disposiciones correspondientes y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, una vez realizados los trámites legales correspondientes, este colectivo dictaminador considera pertinente aprobar el presente instrumento legislativo en sentido positivo, pues a juicio de la misma, la iniciativa en estudio no pone en riesgo el balance presupuestal del Ejecutivo Estatal, toda vez que las diferentes políticas públicas y programas de las dependencias y entidades partícipes ya operan diversas acciones que se orientan al objeto de la iniciativa de ley analizada. La ley contiene 35 artículos distribuidos en 5 capítulos correspondientes a disposiciones generales, autoridades, donantes, bancos de alimentos, instituciones receptoras intermedias, beneficiarios, incentivos y sanciones, así como 3 artículos transitorios. Así lo dictaminaron y firman las integrantes de la Comisión de Atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Diputada Mónica Borrego Estrada, diputado Pedro Martínez Flores y diputada María Isabel Trujillo Mesa. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.